estamos. Que hayas aceptado de verdad con nosotros. Para nosotros es un privilegio, nos sentimos muy, muy honrados. Sabemos tu tiempo tan ocupado, que siempre tienes súper ocupado de pacientes. Soledad es para los que están ya conectados, les platico un poquito. Es psiquiatra con especialidad en neurología. Ahorita nos explicas muy bien cómo es esto, porque yo no le entiendo muy bien a eso, si te has de dar cuenta. Pero fíjate, Soledad, que a mí se me hacen diosidades que suceden. ¿Cómo fue que en esa cena nos sentamos en la misma mesa y me llamó la atención, me llamaste la atención y dije yo, ¿ya qué será? ¿Qué hará? O sea, yo dije, algo importante debe hacer y que nos haya tocado estar sentadas juntas en ese evento. Era un evento de líder de mujeres empresarias del PAN, que venía una senadora, ¿verdad? A darnos una plática. Y ahí fue donde te contacté y tu respuesta que me dijiste, Julie, si uso Omega 3 del de ustedes, de Oriflame, y yo, ¿cómo? Entonces, desde ahí dije, no, nos tienes que platicar. Así que, adelante, aquí, abierto el micrófono para ti. ¿Cómo es que utilizas estos productos y bueno, qué nos puedes sugerir? Encantados de escucharte. Ya ahorita hay casi 100 personas conectadas y estoy segura que muchos que a lo mejor por ser esta semana te van a oír grabado. O sea, esto que nos platiques tú queda grabado y se repite para que muchas otras personas pues tengan la posibilidad de aprender de ti, conocerte y pues saber cómo también cuidarnos. Así que gracias, Soledad. Muy bien, Buenas pues. noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Si en algún momento tienen algún problema para escucharme, por favor les pido que me lo hagan saber, porque si no, para también conectarme por medio de mis datos del celular. Estamos teniendo problemas para que me escuchen. No, te escucho perfectamente, ¿eh? Lo que pasa es que se cierran todos los micrófonos porque como somos tantas o Sí. tanto, no haya interrupciones. Muy bien. Ok, pues efectivamente las cosas suceden por algo y para mí es un honor y un gusto también estar aquí con ustedes y compartir desde este pequeño espacio el conocimiento con el que hemos venido ayudando a muchas personas desde hace ya más de 20 años. No sé si ustedes prefieran que les hable directamente. Les preparé una pequeña presentación para irlos adentrando en el tema. Yo soy médico cirujano con especialidad en psiquiatría. Llevo ya 25 años como psiquiatra. Hice la maestría en ciencias médicas y me dediqué a la subespecialidad de neuropsicoeducación. Me dedico a educar a las personas cómo cuidar su cerebro y cómo cuidar su salud mental. Y físicamente me encuentro en el Hospital San José de Hermosillo, Sonora, aunque también doy consulta en la Ciudad de México y en otras partes del mundo a través de videoconferencias, presencialmente solo en Hermosillo y en Ciudad de México. El tema que nos ocupa el día de hoy es cómo proteger nuestro cerebro de la inflamación. Para empezar, quiero hacerlas reflexionar un rato. ¿Habían creído ustedes o habían pensado tener en algún momento el cerebro inflamado? Julie, ¿tú alguna vez, en qué momentos consideras que está uno con un proceso inflamatorio cerebral? Bueno, yo nunca había pensado anteriormente, pero ahora que me adentro en más información, en lo importante de alimentarnos bien y todo esto, pues sí, me imagino que cuando me duele la cabeza, algo debe estar inflamado. Un dolor es inflamación. Me lo puedo imaginar, ¿no? Exacto. Si me permiten, creo que es más fácil si tenemos una imagen para que ustedes vean a lo que llamamos inflamación. Si me permiten compartir pantalla, les voy a presentar unas fotografías. ¿Las tienes ahí? ¿Me puedes permitir compartir pantalla?
Debes de ¿Qué tener... tal? Buenas noches. De hecho, ahí pueden ver ya mi presentación. Ujú. En este caso, ustedes ven que la inflamación finalmente es un mecanismo que tiene nuestro organismo para defendernos frente a cualquier lesión externa. Ustedes cuando a veces se han pinchado un dedo o cuando efectivamente les duele la cabeza, no pueden pensar que quizás ese dolor es una representación de que nuestro cuerpo está siendo lesionado. Ya nos comentan ahí en el chat que se puede inflamar el cerebro por la alimentación. Efectivamente, y muchas gracias por esa aportación. Causas de la inflamación es el tipo de alimentos que consumimos. Hay alimentos proinflamatorios. Entonces, pero antes que nada, vamos a decir que la inflamación es la respuesta que tiene nuestro organismo, ya sea ante un golpe o ante una infección por un virus, como en el caso de las gripas o del COVID, pero también a una agresión interna. Y la agresión interna puede ser dado por el sistema de defensa del organismo o por nuestro propio pensamiento. Hay pensamientos que nos van a generar dolores de cabeza. ¿Quién de ustedes no me dejará mentir que a veces estamos piense y piense y piense en lo malo que puede suceder el día de mañana, que finalmente no llega? Pero en este caso es importante que ustedes sepan que cuando una persona, una parte de nuestro cuerpo está inflamado, va a estar muy diferente de la parte que no está inflamada. Vean aquí, comparado el pie derecho contra el pie izquierdo, ¿qué ven de diferente? En primer lugar, que esta zona está roja. Segundo lugar, que se pone dura y que aumenta de tamaño. Si la tocan, va a estar caliente. Y también va a producir dolor y va a moverse menos porque algo pasó en ese pie. Muchos de ustedes me van a decir, pues a lo mejor le cayó una piedra, alguien lo pisó o se le dobló el tobillo. Este proceso de inflamación tiene como finalidad proteger del daño tisular, proteger del daño al cuerpo. Y entonces resulta que no solamente nos inflamamos por algo externo, la tensión que nos causa el estrés cotidiano hace que el cuerpo reaccione con una respuesta inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria se puede presentar no solamente en una parte del cuerpo, sino generalizado. Y podemos empezar desde la cabeza hasta la punta de los pies. Entonces, cuando nosotros tenemos un proceso de inflamación, puede ser bueno o puede ser malo. El malo por lo general es crónico y no nos damos cuenta porque estamos acostumbrados a ese tipo de inflamación. La inflamación aguda es cuando nos cortamos o cuando nos infectan de alguna situación, de algún virus. Y el cuerpo libera sustancias de defensa, que son los leucocitos, que son antiinflamatorios y que estos hacen el trabajo de comerse al agente externo y desaparecer la inflamación. La inflamación se va y el cuerpo vuelve a la normalidad. Sin embargo, cuando estamos sometidos a procesos de estrés crónico o cuando, por ejemplo, estamos consumiendo de manera constante grasas malas, cocinamos los ricos frijoles meneados, los ricos frijoles de fiesta con carne de puerco, con manteca inca, o estamos acostumbrados a comer pizzas o hamburguesas todos los días, estas toxinas producen un efecto crónico inflamatorio en nuestro cuerpo. Y en nuestro cuerpo, entonces, va liberando unas sustancias que se llaman citoxinas o interleucinas que hacen que la inflamación se vuelva crónica. Mientras nosotros no dejemos de comer las sustancias que nos hacen daño o que son tóxicas, el cuerpo va a seguir secretando sustancias inflamatorias y no se va a liberar de esa inflamación. Y esa inflamación ya está demostrado que después de 10 años, de 15 o de 20, nos puede llegar a producir un tipo de cáncer o un tipo de diabetes. Y es importante que nosotros conozcamos qué es el estrés y cómo afecta a nuestro cuerpo el estrés. El estrés afecta principalmente nuestra salud porque inflama una parte del cerebro que se llama amígdala. Aquí donde está este puntito rojo entre
entre una oreja y la otra oreja, si lanzamos una línea de oreja a oreja y de la nariz hacia atrás, donde se cruzan esas dos líneas, hay dos amígdalas, una derecha y una izquierda, según el hemisferio. Y esa amígdala, cuando se inflama, empieza a mandar señales a nuestro cuerpo que hacen que nosotros tengamos miedo, como que algo malo va a pasar, como que algo muy malo nos va a suceder, como que se va a acabar el mundo, como que se va a enfermar mi hijo, como que nos va a dar algo, como que va a pasar un accidente. Ese es el proceso de inflamación de la amígdala. Pero también se inflama el corazón, y cuando el corazón se inflama por estrés, pues empieza a taponear la aorta, nos empiezan a dar enfermedades cardiovasculares como que pueden terminar en un infarto. El estrés crónico nos va a producir muchas anomalías. ¿Y a qué le llamamos estrés? Llamamos estrés a esta capacidad que tiene la persona de responder ante un estímulo externo que desbordan su capacidad de respuesta natural y que demandan un esfuerzo sostenido. Aquí, muchos de ustedes, por ejemplo, tú, Yuli, que ibas llegando corriendo ahorita, sentías el corazón acelerado o sentías la presión de que, ay, ya habrán entrado o no, la computadora no prendió ahora. Bueno, vamos a utilizar el celular. Y de repente sentiste como que todo estaba encima. Y en esos momentos es cuando nosotros tenemos que detenernos un momento y decir, ok, estoy estresada, me aprieta el pecho, me quiere doler la cabeza o la siento apretada, o siento como que algo no va a salir bien, algo va a faltar. En ese momento vamos a parar y vamos a hacer lo que sigue. Ustedes en este momento van a hacer el siguiente ejercicio. Van a imaginar que tienen una manguera que va de la nariz al estómago y otra que va del estómago a la boca. Y vamos a meter aire por la nariz. Inhalo mientras cuento 1, 2, 3. Inhalo, sostengo y lo suelto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo hacemos juntos. Inhalo, sostengo y exhalo. Y lo vuelvo a hacer otra vez. Inhalo, sostengo y exhalo. Quiero que lo sigan haciendo de esa misma manera, pero conecten su atención con el dedo gordo del pie izquierdo. Piensen en el dedo gordo del pie izquierdo, imaginen su tamaño, siéntanlo, qué temperatura tiene, cómo se compara con los otros dedos, cómo se siente contra la suela del zapato o contra la tapa del zapato. Dimensionen qué tamaño tiene su dedo gordo comparado con el zapato. O qué tamaño ocupa, qué dimensión ocupa su dedo gordo con respecto a la habitación en la que se encuentran. ¿Y qué sienten ahora al comparar el dedo gordo con el tamaño de la ciudad de Hermosillo? Inhalo, sostengo, exhalo. ¿Hubo algún cambio? ¿Hubo alguna sensación diferente, Julie, que ya habían practicado la respiración, pero qué sintieron en este momento? La verdad, conciencia de mi dedo lo sentí grandotote, ¿eh? O sea, más grande de lo que me hubiera imaginado. Y pues consciente de esa parte del cuerpo, ¿no? O sea, empecé a sentir cosas que no sentía antes. Exactamente. ¿Cuántos de nosotros ocupamos un minuto al día para pensar que tenemos un dedo gordo o un dedo chiquito? El hacernos conscientes de nuestra parte del cuerpo en este momento tuvo la finalidad también de sacarlos de onda, de que ¿a qué tiene que ver el dedo gordo con lo que estamos haciendo? Este es uno de los minutos de bienestar que yo utilizo para entrenar a las personas en ser conscientes de su yo para poder mejorar su bienestar. Y ya se ha demostrado que la aromaterapia tiene un efecto fundamental sobre esto. Y cuando nosotros inhalamos, respiramos y hacemos este ejercicio 1 o 2 veces al día,
mejoramos nuestro bienestar y mejoramos nuestra respuesta al estrés. Nos sirve para bajar el cortisol, que ahorita les voy a explicar de qué se trata. Pero si ahora nosotros hacemos la misma inhalación, pero aspiramos pimienta roja o lavanda, vamos a tener un efecto potenciador de esa sensación de bienestar. Y entonces es cuando nosotros utilizamos los aceites esenciales para mejorar esa sensación de bienestar, para disminuir el estrés y seguir con nuestro día a día. Entonces, siguiéndoles hablando de cómo se nos inflama el cerebro, les digo que cuando nosotros tenemos algo que nos preocupa, algo que está afuera que nos puede hacer daño, nuestro cuerpo puede reaccionar de 3 maneras diferentes, ya sea que se alarme, se asuste y se paralice, o que salga corriendo. Por ejemplo, si los va a morder un perro, pues salen corriendo. Pero también hay otra fase en la que se adaptan y dicen, ah, no, este perro sí me puede morder o este peligro yo lo puedo vencer y entonces lo enfrentamos y lo resolvemos. Pero tenemos que estar conscientes de ello, porque el estrés puede ser bueno y puede ser malo. Por eso se le llama eustrés cuando es bueno, distrés cuando es malo. Y cuando es mucho estrés, se le llama hiperestrés. Cuando es poquito, hipoestrés. Cuando el estrés por el grado de severidad, ya sea que si es menor a un mes, se le llama estrés agudo. Y si es mayor a un mes, se le llama estrés crónico. Y es importante que lo diferencien porque en el estrés agudo podemos utilizar de una manera los aceites esenciales, la alimentación, el ejercicio para evitar que vengan males mayores y de otra manera muy diferente en el estrés crónico. En el trabajo ya se está haciendo mucha investigación para que los trabajadores puedan prevenir enfermedades como el desgaste laboral, identificando tempranamente la manera de conservar su salud mental. Porque cuando nosotros tenemos el problema que les digo de que hay un estresor muy fuerte, por ejemplo, de repente, no sé, ¿qué será? Incrementar la venta de productos Oriflame para el bienestar, porque por la pandemia pues ocupaban más micronutrientes como las bolsitas esas del wellness y no había, y había que producir más y tuvieron que poner a los trabajadores a hacer más, a producir más porque había más demanda de la gente. Entonces, el estresor agudo, por una parte, era la pandemia, porque no sabíamos si nos íbamos a enfermar o no, si nuestros padres iban a estar vivos o no iban a salir, o si nosotros íbamos a sobrevivir. Y aparte teníamos que trabajar para mantener la demanda del producto. Ahí se genera un estresor agudo, hay una reacción de alarma y tenemos que movilizar los recursos para salir adelante. Si nosotros afrontamos bien el problema y sobrevivimos y salimos adelante, nos adaptamos, nuestra reacción física va a ser normal y vamos a seguir bien, pero si nosotros duramos más de 6 meses con esos estresores, nos va a doler la cabeza, se nos va a ir el sueño, nos va a dar gastritis, colitis o muchas enfermedades y vamos a terminar exhaustos porque se nos van a acabar los recursos. Y entonces tenemos que saber que tenemos que reaccionar inmediatamente porque si no reaccionamos inmediatamente, pues nos van a aparecer los síntomas físicos del estrés, que son el dolor de cabeza, que bien lo decías, Julie, la fatiga, la falta de energía, la tensión muscular, dolor de espalda, la presión alta, las molestias en el intestino, los gases. Y si no atendemos estos síntomas físicos, pues también aparecen síntomas mentales como mal humor, irritabilidad, nerviosismo, dificultad para concentrarse, sensación de que hemos perdido el control de nuestra vida cotidiana. Y chin, íbamos a ir al cafecito y ahora somos las peores amigas en el cafecito, que no nos podemos adaptar. El café le encontramos que sabe malo. El postrecito no me agrada. Ay, la fulanita, ¿ya viste el vestido que trae? Mírame cómo me mira. Y empezamos a ver defectos en todos los demás cuando lo único que tenemos es inflamado el cerebro por estrés. Y tenemos que bajar eso. Tenemos que arreglar esa parte porque si no desinflamamos nuestro cerebro, desinflamamos nuestro intestino, se nos va a inflamar también las piernas, las manos
y vamos a empezar a comer por ansiedad y vamos a tener mucha desesperación. Lo peor del caso es que el estrés también nos lleva a enfermedades cardiovasculares, enfermedades en las que se puede afectar el corazón. Y esto se hace a través de diferentes hormonas. Yo les había hablado que la principal hormona del estrés es el cortisol y que este cortisol pues nos va a llevar a producir toxicidad sobre el cerebro y sobre diferentes órganos que nos van a hacer llegar a enfermedades cardiovasculares y que nos van a hacer llegar también a los famosos infartos, a la inflamación del hipocampo, de la amígdala, a la inflamación de cualquier proceso. Inflama el estómago y nos da gastritis. Se inflaman las articulaciones y vamos a tener dolores en las articulaciones y dolores en cualquier parte del cuerpo. Pero ¿cómo vamos a enfrentar y cómo vamos a evitar este tipo de estresores? Ya les comentó Julie que yo utilizo mucho los aceites esenciales, pero utilizo no solamente los aceites esenciales. En primer lugar, las 5 estrategias para mantener desinflamado nuestro cerebro. Punto número 1 es la alimentación. Esto que ven ustedes aquí es una forma nociva y perjudicial de enfrentar el estrés. Cuando estamos asustados, tenemos miedo, nos da por comer y comer compulsivamente. Entonces, una manera de cambiar esto es que nosotros consumamos más verduras de hoja verde en las 3 comidas, mañana, tarde y noche. Y disminuyamos o eliminemos el consumo de nicotina, alcohol o comida chatarra. Otra de las maneras de enfrentarse a este estrés es incrementar el consumo de líquidos, pero agua sin azúcar y sin conservadores, agua natural, 8 a 10 vasos de agua al día. Punto número 3, hacer 30 minutos de ejercicio. Si no podemos hacer ejercicio, caminar, nadar o hacer el deporte que más nos satisfaga. También podemos hacer algún tipo de manualidad o de algún tipo de actividad que nos satisfaga y que nos relaje. Sobre todo podemos socializar, podemos hablarle a nuestras mejores amigas. Mientras hablamos con las amigas, liberamos una sustancia que se llama oxitocina, que es la oxitocina antiestrés de nosotras las mujeres, y que por eso nos relaja hablar con nuestras amigas. El hacer jardinería, el hacer bordado, nos ayuda muchísimo a mejorar el estrés. Pero algo muy importante y fundamental, la relajación. Cuando alguien de ustedes venga a mi consulta, va a ver que en este consultorio lo primero que hacemos es lo que hicimos ahorita: inhalar, exhalar y estar conscientes de cada una de las partes de nuestro cuerpo. Y si lo hacemos con un tipo de aceite esencial en el cual yo utilizo, por ejemplo, la lavanda como antiestrés, la pimienta rosa como energético, y también cuando tenemos problemas con el sueño, la melisa, la valeriana, son sustancias que nos pueden ayudar a mejorar nuestra manera de dormir. También cuando hay que mejorar la energía, el Empowerment nos sirve también muchísimo. Y quiero que vean que no es algo que se me ocurrió a mí, no es algo que descubrí yo. Ya hay estudios en diferentes universidades, como por ejemplo en la Universidad de Múnich, en Alemania, investigaron el efecto de el estrés crónico sobre la inflamación del cerebro en 3.940 personas, y se dieron cuenta que estas personas tenían mayor número de infartos cerebrales, vasculares, mayor aparición de diabetes y de depresión. Pero también en Estados Unidos, en la Universidad de Massachusetts, hicieron estudios sobre el efecto inflamatorio del estrés y el efecto de la inhalación de aromaterapia con lavanda en forma de aceite esencial para disminuir el estrés mediante los masajes en pacientes que estaban siendo sometidos a cirugías coronarias para ponerle los bypass que ustedes conocen. Y en otras universidades también se han estudiado el efecto de la aromaterapia sobre la ansiedad y la depresión
y otras cosas de la salud mental. Por eso es que no solamente estamos hablando de una manera de mantener el estrés a raya con el omega 3, sino con la alimentación. Hasta aquí voy a hacer un alto y ahorita seguimos hablando para que me externen sus dudas y comentarios acerca de esto que hemos venido trabajando hasta este momento. Me encanta tú ahorita lo que dijiste, es cómo mantener el estrés a raya. O sea, qué importante que nosotros, o sea, acción para eso, estar conscientes y pararlo, ¿verdad? Efectivamente, no podemos cambiar lo que sucede en nuestra vida, no tenemos control sobre lo que pasa en el día a día, pero sí podemos controlar la manera como nosotros reaccionamos y tenemos que educar a cada vez mayor número de mujeres porque como madres, como esposas, como hijas, como maestras o como asesoras del bienestar que son ustedes, tener conciencia que no todo en la vida nos va a tener que atropellar, que nosotros podemos modificar algunas cosas y una de esas cosas es nuestra salud. Las personas que viven con obesidad no viven con obesidad porque no puedan controlar su manera de beber o su manera de comer o su manera de hacer ejercicio, porque luego nos dicen que la obesidad se debe a un desequilibrio entre lo que comemos y lo que gastamos, pero hay muchos factores y uno de los factores que ya se ha demostrado en perpetuar la obesidad es el proceso inflamatorio que produce la ansiedad. La obesidad es un proceso inflamatorio generalizado que no solo depende de la comida. En mucha parte sí, y por eso es que tenemos que cuidar lo que comemos. Las personas que están muy acostumbradas a comer comida con mucha grasa, están intoxicando todo su cuerpo. Ya se ha demostrado que en el intestino tenemos bacterias buenas y bacterias que nos ayudan a sintetizar antidepresivos naturales. Se llama microbiota intestinal y tiene que ver en todo lo que pasa en nuestro organismo. Por eso tenemos que buscar alimentos saludables y mantener a raya el estrés. No sé, hasta aquí, algún comentario, Julia. No, excelente, Soledad, excelente, qué bárbaro. Va muy bien. Mira, en Oriflame tenemos una certificación en la página, todos los socios nos podemos certificar y todo lo que nos has dicho encaja perfectamente bien, pero lo platicas de una manera, la verdad, muy clara, muy sencilla y estás haciendo como un resumen de algo muy grande, muy concreto y fácil de entender. Y bueno, es importante es tomar acción, ¿no? Tomar acción y poner ese estrés a raya, como dices. Oye, pero tengo, 1, la alimentación, 2, es el agua, 3, 30 minutos de ejercicio, 4, platicar con las amigas, reír mucho con las amigas. Sí. Y el 5, a ver, se me fue, porque dices que son 5. Hacer ejercicios de respiración. Es en lo mucho que yo entreno a las personas que vienen a solicitar mi consulta y mi asesoría. Norma González nos pregunta en el chat que si la inflamación del cerebro puede conducir a depresión y ansiedad y puso el dedo en la llaga. Qué bueno que hace esa pregunta, Norma, porque efectivamente ya se ha demostrado, y se los voy a decir así brevemente, como dices tú, se ha demostrado que después de 6 meses que una persona tiene un estrés moderado constante, hace más daño que un estrés agudo de que te asalten o que choques o alguna cosa. Ese estrés de agudo grave, pasan 4 o 6 horas y te sientes muy acelerada y el corazón muy latiendo muy rápido, pero después de que te relajas, pasa el susto y viste que no hubo heridos, que no hubo nada grave, te relajas y desaparece ese estrés. El cortisol vuelve a bajar. Sí te quedas como 4 o 6 horas temblando y así como que, ¿qué ondas? Pero luego ya recuperas tu estado habitual. En cambio, cuando una mujer vive violencia psicológica, violencia sexual, violencia laboral, de manera cotidiana, así poco a poquito, así como decimos acá en Sonora,
CH quedito, ya sea por el jefe o ya sea por cualquier circunstancia, la persona como que no siente que va subiendo el estrés, que va subiendo el cortisol. Y después de 6 meses de estrés constante, ya se ha demostrado que es el mismo efecto que se produce cuando dejas de comer verduras de hoja verde y que te da anemia porque te falta hierro. Al cerebro le falta serotonina, noradrenalina y otras enfermedades. Entonces, lo que sucede en ese momento es que la serotonina empieza a bajar, el intestino empieza a fallar para producir serotonina y a la gente se le va el hambre o ya no se le antojan las verduras, se le antojan más las grasas y los carbohidratos, que esos son proinflamatorios, no quitan la inflamación, y la gente empieza a tener problemas para dormir, problemas para concentrarse, problemas para disfrutar las reuniones o las cosas que antes disfrutaba con las amigas, fallas en la concentración, fallas en la memoria y sentir que vale menos que otras personas o que ya no hay futuro. Estos vienen siendo síntomas previos a un episodio de depresión o un episodio de ansiedad. Pero todo cerebro inflamado, tarde o temprano, va a darnos un proceso de depresión o de ansiedad. ¿De qué depende que sea una o sea la otra? De la severidad de los estresores y de la manera de enfrentar esos estresores. Si nosotros tenemos un estilo de vida saludable como este que les mencioné, vamos a tener la posibilidad de que nuestro propio cuerpo se recupere a sí mismo, se sane a sí mismo. Y entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues manteniendo nuestro equilibrio con el entorno, manteniendo nuestro cerebro primero bien nutrido. Y bien nutrido quiere decir que vamos a comer alimentos ricos en triptofano. Y ya les estoy dando un buen ahorro porque cada consejo de estos en una consulta psiquiátrica, imagínense cuánto cuesta. Entonces, los alimentos ricos en triptofano son las verduras de hoja verde, los cacahuates, las almendras, los pistaches, las nueces, el huevo, el salmón, los pescados de piel azul. Y es importante que los combinemos con leguminosas. La otra parte es que todos los días nosotros dediquemos un tiempo, y eso también lo menciono en mi libro Disfruta, Comer y Ser Feliz, que nosotros tenemos que tener cada día bien alimentado el cerebro, bien hidratado. Hidratado quiere decir que es una cantidad de agua suficiente para que no nos dé sed. Luego tenemos que tener buena relajación, reír mucho y dedicar un tiempo en el día a inhalar, exhalar, pero sobre todo a perdonar, a liberar. Como nos decía ahí nuestra compañera en el chat, a algunas personas les resulta muy gratificante orar. No importa la religión que tengan, no importa el ser superior al que ustedes quieran invocar. La religión estriba en unirnos con un ser superior, pero además en unirnos con los demás como seres humanos, como una red mundial de bienestar. ¿Qué puedo hacer yo por el otro sin pensar en que voy a recibir algo a cambio? Simplemente pensar en hacer el bien, siempre en hacer el bien, y ese bien va a ser que esté todo el tiempo en sintonía con la naturaleza y en armonía conmigo mismo. Como me integro yo, como me organizo por dentro, me organizo por fuera. Y entonces, nosotros cuando perdonamos, nos liberamos de esa carga de cortisol o de ese estrés que nos genera lo que me hizo aquella persona y nomás estoy piensa y piensa en lo que me hizo y a veces en cómo cobrármelas. Si dejo de pensar en cómo cobrármelas, si perdono, aunque no le vuelva a hablar, aunque no me pida perdón, yo nada más suelto esa ofensa, entonces estoy generando una sensación de bienestar y eso hace que se libere serotonina y yo me mantenga libre de ansiedad y de estrés. Espero haber contestado la pregunta de nuestra compañera Norma de que sí, después de 6 meses de estrés constante puede aparecer la depresión o la ansiedad. ¿Cómo diferencio una de la otra? Será motivo de otra charla porque simplemente les digo,
depresión, mínimo 15 días en el que haya variaciones en el estado de ánimo que afecten su funcionamiento, ya sea su funcionamiento familiar, laboral o social. Y que a pesar de hacer las relajaciones con el aceite de lavanda o con la pimienta rosa o con el balance Mi de a los aceites esenciales, no les dan ganas de hacer nada, hay que acudir al médico. Y la ansiedad, por otro lado, son 6 meses en los que la persona siempre está pensando en que algo malo va a pasar, en que cuando no le duele el hombro, le duele la cabeza, le duele el pecho, le duele el estómago, le duele el tobillo, o tiene colitis o gastritis, o se le atrasa o se le adelanta la menstruación. Las mujeres dependemos 100% de los estrógenos y los estrógenos tienen que ver con nuestro bienestar mental. Entonces, no me voy a salir de la plática para darles otra. Ahorita se trata de hablar, de mantener nuestro cerebro lo más posible desinflamado. Y aquí en el chat, pues hay varias preguntas que luego se me están pasando No, el por libro estar de hablando con Soledad, ustedes, pero aquí dice, el libro ya, tu libro el, ya todo el mundo lo quiere, o sea, y sabes que tenemos un club de libro, así que nos va súper bien, disfruta comer. No queda, pero como anillo al dedo. Claro, Soledad. Bueno, pues ya tenemos ahí tarea. ese libro surgió solamente, bueno, ya se agotó en las librerías porque salió el 2019, pero ahorita tenemos aquí una segunda edición aquí en el consultorio, aquí en Hermosillo. Y con mucho gusto, aquí lo podemos, bueno, lo tenemos a la disposición y a lo mejor se los podemos mandar en algún lugar. Aquí dice, escuché de un psiquiatra, nos está diciendo Esther, que un psiquiatra le dijo que para sanar la ansiedad hay que estar bien en los niveles de glucosa, colesterol y lo que usted comenta creo que es verdad, ya que somos integrales. ¿Estoy en lo correcto? Efectivamente, cuando nosotros tenemos inflamado el cerebro, una de las principales causas es el estrés, pero ya hablé yo de que había estrés externo y estrés interno. Y uno de los estresores internos pueden ser las enfermedades. Cuando nosotros comemos, tiene que trabajar el hígado, el páncreas, el cerebro, todo, la tiroides, para bajar ese azúcar. Y todo eso produce un desgaste interno, mucho estrés oxidativo interno, que también, si no lo controlamos, nos va a llevar a un estado inflamatorio permanente del cerebro. Entonces, hay que checar nuestro azúcar, nuestro colesterol, nuestros triglicéridos, la tiroides. Y sí, también los niveles de cortisol, pero esos salen más caros. Y eso con un estudio, nosotros en el consultorio, con un estudio yo le puedo decir su cortisol está así o está así, nada más con los síntomas que usted tiene. Yo nada más busco procesos inflamatorios. Y lo que traté de hacer en mi libro era que evitarles que vinieran muchas personas a la consulta. Y con las principales preguntas que me hicieron mis pacientes fue que tomé 10 de esas preguntas y hice el libro. ¿Por qué estoy gorda? ¿Para qué me sirve estar gorda? ¿En qué interviene el estrés y la ansiedad para que yo perpetúe mi obesidad? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué etapas de la vida es más fácil perder el peso y perder el control? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo cambiar mi pensamiento? ¿Cómo mantenerme motivada para bajar mi ritmo de alimentación? Entonces, todo este tipo de cosas, sí, efectivamente, el cerebro también se inflama sobre todo por las enfermedades. Y cómo podemos, ya nuestra compañera Irma, o no, a veces, otra vez es Esther, efectivamente, ¿cómo podemos diferenciar una inflamación buena de una inflamación mala? Primero, la inflamación buena es aguda, es menos de 15 días, no más. Y la inflamación aguda, por lo general, sabemos la causa. Sabemos que o nos picó un animal, o nos cayó un alimento mal, o me golpeé, o tengo una enfermedad. Entonces, si tengo una enfermedad, hay que ver los síntomas. También en el libro les puse cuáles son los principales síntomas para que yo sospeche que puedo tener el azúcar alta, la presión alta, la tiroides y que pueden afectar la inflamación de mi cerebro. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo, para todas las que quieren saber si están inflamadas o no están inflamadas, pues bueno,
tan sencillo como verse la mano y compararse con alguien que no está inflamado. O verse el abdomen. Las mujeres somos abdomen planito y aunque tengamos hijos, pues nos inflamamos y luego nos desinflamamos. Pero es característico que 2 o 3 días antes de la menstruación se nos inflame el abdomen. O es característico que cuando tenemos sobrepeso u obesidad, la piel se siente como nos tocamos y se nos queda pintado el dedo en el pie o en la mano. Si se queda pintado el dedo, es que estamos inflamados. Y si tenemos una inflamación interna, una inflamación cerebral, pues vamos a tener síntomas de ansiedad o de depresión. ¿Y qué vamos a hacer? Hay personas que dicen que la obesidad se genera por el miedo. Sí, el miedo nos puede llevar a la ansiedad y comer por ansiedad, pero no es la única causa. Y por acá me dicen que si una persona tiene ansiedad y distimia por años, puede recuperarse con alimentación y con los 5 puntos que se comenta. Hay que tener mucho cuidado y hay que acudir a una evaluación. Cada persona es diferente. La distimia, estamos hablando de una depresión leve crónica. Y cuando hablamos de una depresión es que ya el proceso inflamatorio rebasó los mecanismos adaptativos del cuerpo. No le puedo decir que se puede curar, pero sí le puedo decir que va a mejorar muchísimo con una dieta antiinflamatoria, con una buena nutrióloga y, y con un buen psiquiatra. ¿Por qué? Porque a veces la distimia la tenemos por herencia o por patrones aprendidos en casa. Yo lo que vuelvo a recalcar es, vamos a hacer un trato, vamos a hacer 6 meses y de aquí a 6 meses yo todos los días me voy a levantar en la mañana y aunque no tenga ganas de hacer nada, primero inhalo, exhalo y agradezco 3 cosas a la vida. Uno, primero, si amanezco, pues no todos amanecemos. La gratitud es otra manera de mantener el cortisol a raya. La gratitud, el amor, la amistad. Por eso yo elegí psiquiatría porque se me pareció la más humana y la más amistosa de todas las especialidades médicas, porque puedo ver endocrinología y sé todo lo del cortisol y de todas las hormonas de los estrógenos de las mujeres para poderlas ayudar en la depresión postparto. La depresión postparto no es porque sean débiles mentales, es porque los estrógenos suben las hormonas, todo el sometimiento al estrés de hormonas que se da durante el embarazo cae súbitamente con la salida de la placenta y nadie le dice a la mujer, no es culpa tuya, es probable que te deprimas porque es parte del proceso de que los estrógenos caen. Pero como la mayoría de las mujeres no nos damos cuenta de esa depresión, pues solamente las que dejan de atender a los hijos, pues se van a sentir culpables por eso. Pero retomando lo mismo, el cerebro sí se inflama y el cerebro se puede desinflamar. Los aceites esenciales. Ustedes pueden utilizar el aceite esencial que más conozcan y que del cual estén seguros de su calidad. Les puedo decir que tomé un curso de fitofármacos en Alemania, en Karlsruhe específicamente, donde hay una empresa que tiene la certificación de la Unión Europea y además en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, de la cual soy egresada y trabajé durante 30 años, fui empleada de ahí, pudimos evaluar el efecto de la lavanda, el efecto de la rhodiola rosea, el efecto de la melisa, de la valeriana, de la flor de San Juan, de diferentes extractos de plantas, pero ojo, estoy hablando de un laboratorio científico. Las concentraciones de las plantas cambian de laboratorio a laboratorio. No les puedo recomendar que vayan al mercado de Sonora a comprar valeriana o a comprar lavanda, porque la concentración no es igual. Yo les puedo decir que a mí me ha funcionado bien la lavanda de Oriflame, pero también les puedo decir que a ustedes les puede funcionar de cualquier otro distribuidor. Lo importante es que ustedes lo conozcan, que ustedes lo prueben y que a ustedes les funcione. Y que haya artículos o que haya programas en los que se vea la eficacia de esos productos. Por ejemplo, ahorita se habla mucho del cannabidiol
y les puedo decir que no todo el cannabidiol es farmacológicamente efectivo. Hay quienes nada más mezclan todo el frasco de aceite y le ponen 2 gotitas de cannabidiol y lo dan en 3,000 pesos y no va a tener la misma concentración que otro cannabidiol que lo compraron en California que tiene 100% cannabidiol. Entonces, ahí nada más. Me preguntan que sí, qué marca de aceites esenciales. Ya les dije que el que más les guste. Y dice que si está relacionada, Yadira nos pregunta si está relacionada la depresión con la menopausia. Sí. Hay varios mecanismos por los que aparece la depresión en la menopausia. El principal es por las hormonas, por los cambios, la caída brusca de estrógenos. Y ojo, no solamente la depresión, ya que estamos aquí, las mujeres tenemos que cuidar nuestro corazón y hacernos un electrocardiograma y un estudio, un score de calcio igual que los hombres. No es cierto que los hombres se infarten más que las mujeres. Los estudios se hicieron en hombres que se infartaban. Ahora ya se está haciendo estudios en mujeres porque se vio que los estrógenos nos protegen de muchas enfermedades y que cuando dejamos de producirlos, también nos infartamos, pero nos morimos dormidas. Y dice aquí, al aumentar la glucosa hace aumentar la hormona de insulina en sangre y es precursor del cortisol y por consiguiente inflamación celular. Sandra González, pues por ahí va el asunto. Efectivamente, no tanto, hay 2 mecanismos. Uno, aumenta la glucosa y aumenta el cortisol, pero por lo general, lo primero que aumenta es el estrés. Desde chiquitas estamos estresadas por vernos bonitas, por conseguir un buen marido, por estudiar una carrera, por muchas cosas. Y el cortisol es diabetógeno. Cuando se eleva el cortisol, después de eso se eleva el azúcar y baja la insulina. Entonces, es importante que nosotros mantengamos el cortisol a raya. El cortisol es una hormona muy buena, que es la que nos levanta todos los días y nos da entusiasmo por trabajar y por hacer el bien y cuidar nuestra casa, nuestras familias y además ser productivas. Nos hace tener energía para pasar los exámenes. O sea, el cortisol es bueno, nada más que a cierto nivel y por cierto tiempo. Tenemos un ciclo en el cuerpo que se llama ciclo circadiano del cortisol. No todas horas hay la misma cantidad. Por eso es que tenemos que cuidarlo. Ay, qué interesante, Soledad. Y te cuento que los aceites esenciales de Oriflame, o sea, es algo que presume Oriflame, es que tenemos pruebas clínicas. Por eso sacan los 4. Hicieron, claro, yo no soy psiquiatra ni neuróloga, pero sí me tocó cuando se lanzan los aceites, ver los estudios que se habían hecho en una cápsula para ver cómo sí afecta, qué impresión, ¿no? Que un aroma puede afectar diferentes partes del cerebro como para, pues yo me quiero imaginar como para que funcione mejor o tú que eres, sí, ¿cómo es que sucede eso? Y ellos escogieron esos 4, ¿no? Y por eso es que a uno le llaman Energize Me, que es como para activarnos, otro le llaman Relax Me, que es el que para la noche, para descansar, que a propósito, en la plática que tuvimos, me dijiste que era súper importante el sueño y que ese tema también es bien importante que lo toquemos. Y bueno, los otros 2 aceites que tenemos es el Empower Me. Yo lo uso cuando voy a dar una conferencia, una plática, así como esta, por ejemplo, aunque ahorita no estoy en mi casa, pero bueno. Y el Balance Me, que es como para leer, estudiar, concentrarnos. O sea, más o menos así nos lo tenemos en esas categorías. Efectivamente, o sea, es muy importante que, como lo digo, que usemos el que más conozcamos y del que tengamos estudios demostrados, como tú lo mencionas en este tipo de aceites. Y algo que ya que me lo recordaste y pues muchas gracias, es que también si nosotros no dormimos por lo menos 6 horas diarias y no estamos dormidas a las 2 de la mañana, se nos va a inflamar el cerebro. El sueño es importantísimo, pero ocupa toda una charla solo el sueño. Y es importante que nosotros estemos
dormidos en cama a las 2 de la mañana porque las hormonas leptina y grelina, que son las que nos dan el hambre o nos la quitan, se producen a esas horas. Y también porque el cortisol a esas horas alcanza el punto más bajo para que nuestro cuerpo pueda recuperar de todos los daños, de todos los radicales libres, de todos los daños tisulares ocasionados por la inflamación diaria. De tal manera que si nosotros no dormimos bien, vamos a amanecer al día siguiente cansados, apagados, sin energía, como si no hubiéramos dormido, aunque hayamos roncado, y se llama sueño no reparador. Es importante también porque durante el sueño se reparan los telómeros, que son las patitas de los genes que tienen marcada la fecha de cuánto vamos a vivir. Entonces, esos telómeros se acortan cuando nos enfermamos, se acortan cuando estamos estresados, y también tenemos que mejorar ese bienestar de esos telómeros. Entonces, cuando nosotros utilizamos, aquí en este caso, yo recomiendo mucho la lavanda, que cuando vamos a acostarnos, empecemos con media hora antes de nuestra hora de dormir, empezar a escuchar alguna música relajante, leer un libro o ver qué podemos hacer para que nosotros podamos entrar en una armonía con nuestro ser interno, inhalar o ponernos la lavanda en el pulso, que también está esta parte, y hacer nuestros ejercicios de respiración, agradecer lo que pudimos hacer ese día y dejar para mañana anotado en una libreta al lado de la recámara lo que vamos a hacer luego. Qué interesante, Soledad, qué padre. Y bueno, ya nos estamos saboreando leer tu libro, ¿eh? En el club del libro que tenemos. O sea, por supuesto que ya lo vamos a agendar y hemos aprendido en este rato contigo muchísimo, muchísimo. Y créeme que eso que le estudiamos, ¿eh? O sea, le leemos y le estudiamos, pero siempre con gente como tú, con especialistas como tú, una persona como tan experta, de veras que ha sido muy padre todo lo que nos has compartido. Aquí hay una pregunta que dice que nos hace Male, que si consumir omega 3 ayuda a desinflamar el cerebro. Importantísimo, es importantísimo. A mí el wellness me fascinó porque hay una mezcla. Necesitamos no solamente consumir omega 3 o omega 6 o EPA. Los omega 3 y 6 era lo que les dije que había dejado para la parte final. Es muy importante que nosotros los consumamos porque como mujeres sometidas a altas presiones ambientales, biológicas y sociales, ya sea por la menstruación, por el embarazo, por la menopausia, por el trabajo, por los hábitos de cada día, se ha demostrado que consumir por lo menos 500 miligramos al día de compuestos equilibrados de omega 3, 6 y 9 o de EPA y DEA, que son ácidos grasos, nos ayuda a mantener la salud mental. El tener deficiencia de omegas en nuestro cerebro se ha visto que es un riesgo para depresión y ansiedad y otros trastornos mentales. De tal manera que tenemos también una deficiencia en la respuesta inmunológica, y la respuesta inmunológica es la que nos defiende de las infecciones. Por eso es que yo recomiendo suplementos con omega 3 en personas que vienen a mí por depresión, por ansiedad o por estrés postraumático. Hay muchos estudios ya y consensos y metaanálisis en los que recomiendan el uso de omega 3 para los trastornos mentales y sobre todo para prevenir la presencia de enfermedades que pudieran perjudicar la salud femenina. Entonces, sobre todo para proteger el corazón, para protegerse en la menopausia, pero también en las jóvenes adolescentes que tienen síntomas disfóricos cuando empiezan a menstruar, pues es importante que nosotros podamos tener esa capacidad de decir que podemos prevenir consumiendo omegas, pero omegas en equilibrio, no nada más un omega 3 o un omega 6 o un omega 9, sino combinados todos.
Me llamó mucho la atención el día que nos conocimos, que me platicabas que muchas veces te llegan a tu consultorio gente muy medicada y que como para desintoxicarlas utilizabas omega 3, que lo primero que tenías que hacer es hacerlas descansar y que utilizabas grandes cantidades de omega y que usabas Efe- el de Oriflame. Fue que me dijiste, yo dije, wow. efe- bueno, sí, efectivamente, hay personas que tienen padecimientos crónicos o enfermedades inflamatorias crónicas que requieren el uso de 3 o 4 medicamentos, o hay personas que tienen diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, depresión y ansiedad y tienen que tomar 10 medicamentos y entonces el cerebro ya está muy intoxicado y para poder decir, este le cayó bien, este le cayó mal, pues no sabes ya ni cuál y muchos médicos optan por no moverle mucho con tal de que no se vaya a desequilibrar porque lo primero que tenemos que hacer es cuidar la salud de nuestro paciente y su bienestar. Pero a veces, sobre todo en adultos mayores o en mujeres en la etapa de la perimenopausia, en la que lo que hago, pues es precisamente desintoxicar ese cerebro bajo vigilancia estrecha, a veces es en hospital, en el que les vamos retirando uno por uno los medicamentos gradualmente, pero vamos enriqueciendo su dieta en triptofano, en omega 3, 6, 9, en todo esto que les dije de verduras de hoja verde, en dar el, sustancias traza, le llamamos selenio, zinc, cosas que el cerebro necesita en pequeñas dosis, hierro, magnesio, selenio, cadmio, pero sobre todo utilizamos mucho los omegas porque los omegas son esenciales para el cerebro. Ya se ha demostrado que el cerebro son ácidos grasos y que necesitamos esos omegas para estar bien. De hecho, fíjate, yo hubo un tiempo que importé omega antes de empezar con este negocio, lo traía de Islandia, y yo me acuerdo que allá le llamaban el aceite del cerebro. O sea, decían, es que es el aceite para que el cerebro funcione bien. Pero ahora ya lo entiendo más como lo que tú dices, como que ayuda a desinflamar, ¿no? O sea, poder pensar Y mejor. así es, parte de los procesos metabólicos, procesos de formación y de recuperación del cerebro. Y es importante también decir que no solamente lo podemos obtener en el aguacate, lo podemos en las almendras, en los pistaches, en las semillas, también se puede obtener ahí. Sí. Y pues bien, me encanta su participación, un grupo muy participativo y sí, yo les recomiendo el wellness, yo lo consumo y se lo doy también a consumir a mi esposo. Y para los que están fuera de México, digo fuera de Hermosillo, pues les puedo decir que también los puedo atender por videoconsulta, solo tienen que solicitarlo a un número telefónico que no sé si les pueda compartir. Yo se los comparto, no te preocupes, Soledad. Claro que sí, sí, sí se puede y estoy segura que si alguien necesita, de seguro te vamos a buscar. Y muchísimas gracias, fue Bien, buenísimo y el, ahí el, estamos el, pendientes para seguir en contacto porque tu libro nos interesa. claro que sí. El teléfono de consultas es el 662-1090-522 de Hospital San José. Excelente. Súper hospital, ¿eh? Y súper, no tienen a cualquier doctor ahí, créanme. Es de lo mejor que hay en Hermosillo. Así que, Soledad, muchísimas gracias por darnos este tiempo. Fue buenísima la plática, todo el mundo está muy contento y esperamos verte pronto, a ver si ya se nos hace con tu tiempo tan ocupado y ojalá que nos vuelvas a dar algún otro temita por ahí. Gracias, buenas noches y que Muy tengan bien, muy pues buena muchas Semana gracias a Santa. todos. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias por invitarme en esta ocasión y seguimos en contacto. Espero que todos ustedes tengan una vida plena, pero sobre todo que tengan un envejecimiento saludable. Hay que morirnos sanos. Ya no es pronóstico del final que nosotros tengamos que estar enfermos. Hay que Soledad. dormir el sueño.